Muy, pero muy buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Para nosotros es un privilegio poder estar nuevamente conectados a través de estos espacios con cada uno de ustedes. Para nosotros es un honor poderle servir a Dios, poder adorar su santo nombre, poder estar ante su presencia y gozarnos ante Él. Dios les continúe bendiciendo en este día hermoso que comienza. Para nosotros, como les decía, es un privilegio poder estar con ustedes. Ya pronto se acerca la reapertura de nuestra iglesia. Pronto podremos estar nuevamente reunidos en este templo que nos llena de gozo, nos llena de bendición poder estar aquí. Yo le invito a que usted se disponga en esta mañana para que Dios empiece a orar desde muy temprano en la mañana, para que Dios empiece a tomar el control de este día que ya va avanzando, de esta semana que va a comenzar. Y yo le invito a que usted ahí donde está cierre sus párpados y le diga: Rey de Reyes, yo te doy las gracias, Jesús. Te doy gracias, papá, porque me permites comenzar un día maravilloso, Dios, porque me permites, Padre, poder tener estos espacios, Dios, para poder estar ante quizás tu presencia como iglesia, Jesús. Mira cuántas personas, Padre, tienen que hacerlo quizás al escondido, quizás sufren persecución por estar conectados a un espacio como esto. Yo por eso te doy las gracias, porque tú me das el privilegio de poderlo hacer con tranquilidad, Rey de Reyes. Quiero que en esta mañana, Padre, empieces a usar mi vida a través de la adoración, de la alabanza. Dile allí en tu hogar: yo quiero que tú me uses, quiero que tu nombre sea exaltado y sea glorificado a través de la alabanza y la adoración, Jesús. Que empieces a aperturar mi mente, que empieces a aperturar mi espíritu y mi corazón, Dios, para que tu palabra me instruya, me corrija, me forme en esta mañana, Rey. Yo te doy las gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos que están conectados allí desde sus hogares, Dios. Y yo te quiero pedir muy especial en esta mañana, Dios, de que esta mañana sea de gozo, sea de gratitud a ti. Por eso, Dios, yo te doy las gracias, porque tú eres el que adiestra mis manos para batallar contra el enemigo, Jesús. Tú eres el que me da el gozo, tú eres el que me da la felicidad y el que me da la victoria, Jesús, porque contigo somos más que vencedores, Dios. La gloria y la honra siempre serán para ti, Rey de Reyes. Y yo te invito, hermano y hermana, que le des un fuerte aplauso allí en tu hogar, que te goces ante la presencia de Dios, porque vamos a adorarlo y vamos a exaltarlo a Él. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Dile: con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Tú adiestras, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. La diestra.
Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gracias te damos, Rey de Reyes. Y yo te invito, hermano y hermana, que le des las gracias allí al Rey de Reyes. Y dile gracias, Dios, porque tú eres el que me da la libertad. Tú eres el que me llena de amor. Tú eres el que me da paz y el que me dio la salvación, Jesús. Porque me has hecho libre, Rey de Reyes. Por eso, Dios, eres el Rey infinito. Tú eres el Rey de mi vida, Jesús. El único Rey en mi vida, Jesús. Por eso te doy las gracias y te doy la honra a ti, Jesús. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, es el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Eres el Rey de bienes, su pueblo a llevar. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, es el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reina con autoridad. Su trono el cielo es, su trono el cielo es. Eres el Rey de bienes, su pueblo a llevar. Yo te invito a que le digas allí en tu hogar: Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Es el Rey de bienes, su pueblo a llevar. Gracias te damos, Rey de Reyes, por todo lo que haces en nuestras vidas, Jesús. Tú eres el Rey de mi vida, Jesús. Lo declaro en esta mañana. Yo te invito a que le digas allí en tu hogar: Padre, yo declaro que tú eres el Rey sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de mi hogar, Rey de Reyes. Y yo te invito a que antes de que pasemos a un momento extraordinario, Padre,
hermano, hermana. Dios, yo te pido que empieces a orar en la vida de cada uno de ellos. Yo te invito, Dios, a que hagas parte de cada uno de nosotros, papá. Yo te acepto en mi corazón en esta mañana, Jesús, porque quiero, Padre, ser perfume ante tu presencia, Jesús. Quiero, Rey de Reyes, estar ante ti como olor grato, Jesús. Quiero estar ante tu presencia, Dios, como perfume a tus pies, Jesús. Quiero estar, Padre Celestial, cada mañana ante ti, cada tarde ante ti, cada noche ante ti, Padre Celestial, como olor grato ante tu presencia, Jesús. Pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo te invito a que le digas nuevamente: cuando pienso en tu cruz
y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero más de ti, Señor Jesús. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies, como perfume a tus pies, Rey de Reyes. Queremos estar ante tu presencia, Jesús, adorarte y glorificándote día y noche, Jesús. La gloria y la honra siempre la daremos a ti, Jesús. Queremos, Dios, que inundes nuestras vidas con tu presencia, Jesús. Que nos hables a través de tu palabra, Rey de Reyes, y que tu palabra nos instruya en tu camino, Jesús. La gloria y la honra siempre la daremos a ti. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga enormemente. Que este día sea de bendición para ustedes. Y nuevamente les hago la invitación para que, si usted no está suscrito en el canal de YouTube, suscríbase, active la campanita para que cada video, cada espacio que nosotros como iglesia grabamos, para que todos podamos adorarlo juntos, pueda llegar a cada una de sus vidas. Recuerde que pronto se viene la reapertura. Esté pendiente de lo que van a ser los protocolos para que quizás no vaya a tener ninguna incomodidad acá en el templo, sino que todo salga en excelencia, para que todo legalmente también nos salga en excelencia. Como iglesia debemos sujetarnos de la autoridad y por ende debemos llevar todo bajo la norma. Dios les continúe bendiciendo, iglesia. Para ustedes muchas bendiciones de parte del equipo de alabanza, de parte de los pastores y de cada uno de los líderes que estamos llevando cada uno de estos espacios a cabo. Dios les continúe bendiciendo y prepara tu palabra para recibir bendición de parte de Dios en esta mañana. Dios les bendiga. Buenos días para todos ustedes. Es un placer nuevamente podernos dirigir con la palabra del Señor, y también es un privilegio de parte de Dios. En esta mañana vamos a compartir un tema y tiene por título la recompensa de la obediencia. La recompensa de la obediencia. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo invito que allá desde su casa, desde el lugar donde se encuentra, puede abrir su Biblia en Lucas, en el capítulo 5, del versículo 1 al 11. Vamos a mirar la palabra de Dios en esta mañana. Quiero iniciar diciendo una definición que dio Tomás de Aquino, un teólogo de la Edad Media. Él dijo que la obediencia es una virtud moral que hace diferente al hombre de los seres naturales e inferiores. Por eso es tan importante que cada uno podamos entender el significado de la obediencia. Se realiza por medio de la razón y también por medio de la voluntad. Es decir, que nosotros tenemos que entender que vamos a obedecer y por supuesto tener la voluntad dispuesta también para hacerlo. Es interesante porque es lo que nos hace a nosotros ser personas
confiables, personas respetuosas y mucho más en lo que tiene que ver con las cosas de Dios o con obedecerle a Dios. La obediencia se da en todos los campos, se aprende en el hogar, pero también se da en la policía, en el ejército, en el gobierno, en las instituciones, en toda parte se da la obediencia. Y vamos a hablar de este pasaje bíblico porque tiene que ver con el apóstol Pedro y con los discípulos que también estaban con Jesús. Recordemos que el Señor Jesucristo tenía a Pedro y a los discípulos como personas a las cuales estaba preparando para que ellos fueran los que iban a continuar con la tarea que él había empezado. Bien, vamos al texto bíblico y dice así el verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vamos a dejarlo acá. Dice el texto que el Señor Jesús caminaba por la playa, era su costumbre, era su campo de predicación. Caminaba por la playa, estaba llegando la gente porque siempre querían escuchar, siempre querían oír a Jesús. Y de pronto el Señor Jesús observa que llegan los pescadores, llegan y se ubican dos barcas muy cerca de la playa, y los pescadores bajan de su barca y empiezan a lavar sus redes, porque era una costumbre, el pescador o los pescadores, era la costumbre de bajarse de la barca y empezar a lavar sus redes. ¿Por qué causa? Porque como es una cosa bien grande, entonces pueden haber piedras, puede haber basura y eso puede dañar la red. De pronto una piedra puede cortar un hilo, y si se corta un hilo, pues seguramente que por ahí se van a salir los peces. Y por otra parte, ellos tenían que hacerlo antes de ir a sus hogares, porque ya por la noche ellos regresaban y ya no podrían hacer eso, ni lavar sus redes, ni tampoco remendarlas. Así que entonces se bajaron y estaban haciendo este trabajo, y el Señor Jesús caminaba por la playa y la multitud se acercaba hacia el Señor Jesús. Dice en el versículo 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro. Uno se podía preguntar, bueno, ¿por qué no cogió la otra barca? ¿Por qué tenía que coger la de Simón Pedro? Hace 15 días estábamos hablando de que Pedro era una arcilla que el Señor había escogido para moldearlo, porque él sabía lo que iba a hacer Pedro. Entonces, así que por eso acá en este caso utiliza la barca de Pedro, y note que está diciendo, cuando entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Es decir, no tenían, en aquel entonces no habían los medios que hoy nosotros podemos tener, gracias a Dios. Así que la única forma era subirse a la barca, retirarse un poco, y la gente toda estaba en la playa, y de esta manera él podía comunicar, podía transmitir el mensaje que él tenía para ellos en aquella mañana, que él tenía en aquel día. La Biblia dice en Mateo, en el capítulo 4, el verso 18 al versículo 22, que el Señor, o que estos discípulos, dos discípulos iban por la playa, el Señor los llamó y les dijo: venid en pos de mí y los haré que sean pescadores de hombres. Es decir, que esto ya había ocurrido. Pedro ya tenía un llamado, ya sabía que el Señor lo había llamado,
Entonces era interesante en este caso que el Señor subiera a la barca del apóstol Pedro. Cuando terminó, le dijo a Pedro, vamos mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto parece incoherente. Echad vuestras redes, vamos mar adentro. Vamos a decirlo de otra palabra. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, devuélvanse, vamos a volver a hacer el trabajo. Pero miremos la reacción que el apóstol Pedro tiene en el momento. Dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bueno, si toda la noche habían estado pescando, no habían conseguido nada, estaban en la playa, habían lavado sus redes, las tenían organizadas para guardarlas e irse a su casa, pero ahora no sabemos cuánto tiempo duró el Señor en su plática. Me imagino que fue un corto tiempo. Así que entonces le dice a Pedro, exactamente a Pedro le dice, Pedro, vamos mar adentro y vuelva a tirar la red. Ellos eran unas personas muy diestras en lo que es la pesca. Se dice que ellos tenían una empresa pesquera, no solamente con la cual sostenían sus familias, sino que también ayudaban a otras familias porque tenían empleados. Entonces, Pedro y Juan, que menciona acá también, eran personas muy diestras en este trabajo. Así que ellos seguramente que ningún día regresaban con esa barca sin peces, pero ese día había ocurrido eso. Y ahora el Señor les está dando una orden. Les está diciendo, devuélvanse porque vamos a empezar nuevamente la pesca. Dice que habían pasado una noche, es la reacción del apóstol Pedro, una noche hemos pasado y no hemos pescado. Yo quisiera que usted por un momento pensara, si usted toda la noche que usted viviera de la pesca y que toda la noche desde temprano se fue a pescar y ha pasado 9, 10, 12, 1, 2, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana y tire la red y mire de una y de otra manera, de qué manera, pero dice que no habían pescado nada. Había sido una noche bastante difícil y lo más triste es que era una noche sin fruto. Habían estado toda la noche, tenían frío, obvio, tenían mucho cansancio, tenían sueño. Además de eso le podemos sumar que había tristeza en sus corazones y tal vez pensaban y decían, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros no hemos podido conseguir nada? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay algo interesante y es que ellos como pescadores, ellos sabían cuál era el lugar para pescar y cuál era la hora. Un pescador realmente no sale a mediodía. De pronto uno lo hace por ahí en los riachuelos, pero lo que tiene que ver en el mar no salen a mediodía. Era de noche que se iban a pescar y la Biblia nos enseña en los pasajes que nos habla de la pesca, era de noche que ellos iban a pescar. Sabían cuál era el lugar, cuál era el momento, era la noche. Y sabían también exactamente cuál era el lugar. No se pescaba al fondo del mar, allá no estaban los peces. Se pescaba a la orilla de la playa, no por la pura orilla, pero sí cercano a la playa. Ahí era donde ellos pescaban, es decir, que ellos sí sabían dónde se encontraban los peces. Pero ahora escuchan una orden del Señor que les dice,
vamos al centro del mar. Vamos nuevamente a tirar la red. Dos cosas interesantes. Así que el apóstol Pedro, y por supuesto sus compañeros que iban con él, pues dijeron: toda la noche hemos pescado y no hemos cogido nada, pero más en tu palabra echaré la red. Vamos para el segundo punto, que lo encontramos en el verso 5, que ya lo hemos leído, y vamos a mirar el resultado de obedecer al Señor Jesús. Era la orden del maestro, no era la orden de cualquier persona, no era la orden de una autoridad civil, era la orden del Señor Jesús. Él sabía, el apóstol Pedro, que era el dueño de la barca, él sabía que en una barca no pueden haber dos capitanes. Él lo sabía. Cuando ellos iban a la pesca, ellos eran conscientes que uno iba a llevar la dirección de la barca. Y cuando el Señor le dice a Pedro que van adentro, entonces Pedro obedece. Creo que el cansancio, bueno, se le fue al piso, lo que fuera, lo cierto es que él obedece. Pero él entiende que en una barca no hay dos capitanes, hay un solo capitán. Y como Jesús estaba en la barca, como él le había dicho que si le daba su barca para predicar, así que entonces él, en este momento, quien tenía el control de la barca era Jesús. Jesús tenía el mando. Si él tenía el control, entonces él tenía el mando. Jesús estaba probando la obediencia de Pedro, porque una cosa es decir yo obedezco, pero otra cosa, o a veces nosotros podemos pensar que obedecemos las órdenes que nos gustan, pero es que hay órdenes que no nos gustan para nada y no las queremos obedecer. Bueno, como el apóstol Pedro era una arcilla que el Señor estaba trabajando, entonces así que él necesitaba probar, él necesitaba pulir esa arcilla, ese hombre. Iría más hacia el fondo. Ya vimos que allá no era la pesca, pero de todas maneras ellos obedecieron al Señor. En Mateo 5:41 nos habla de caminar otra milla. Es interesante porque el Señor le pide ir más allá de donde habían llegado, de donde ellos habían estado, y les pide tirar la red nuevamente. Por eso es interesante lo que dice el versículo 41 de la otra milla, porque realmente es lo que ellos tienen que hacer, es caminar otra milla. Y otra milla se caminaba, depende de quien diera la orden. No era la orden de cualquiera que se caminaba otra milla, dependía de quién venía la orden. El Señor Jesús, yo quiero que quede bien claro esta parte, el Señor Jesús fue el que dio la orden. Él llevaba el mando en la barca. Así que ahora el responsable o la responsabilidad caía sobre Jesús, mas no sobre Pedro. Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos pescado, hicimos lo que pudimos y nada se hizo. Pero ahora que el Señor tomaba el mando, entonces ahora la responsabilidad caía sobre Jesús. Por eso es tan interesante, y a través de toda la Biblia encontramos hechos maravillosos cuando el Señor da la orden. Cuando Dios da la orden, es necesario obedecer, porque la responsabilidad no cae sobre la persona que está obedeciendo, sino sobre la persona que está dando la orden. Ya vimos que no era el momento ni era el lugar, pero Pedro obedeció la orden del maestro. Así también como él obedeció la orden del maestro, mire que aquí hay una secuencia muy interesante. El apóstol Pedro obedeció a su maestro. Pero ¿qué pasó? No solamente era la orden para Pedro, seguramente que los peces también recibieron la orden no de quedarse cerca de la playa, sino de irse allá al centro y caer exactamente en la red que ellos habían tirado. Por eso es tan interesante
que Él tome el control y que Él sea quien dé la orden. También los peces obedecieron y llegaron exactamente a donde estaba la red. Sus discípulos debían aprender que Jesús está calificado para dirigir el destino de los hombres. Qué triste que hoy en día, igual que en todas las épocas, las personas creen que Dios no se interesa en cosas de pronto que nos parecen que son insignificantes, por decir algo, en el destino de una persona, que Dios no le interesa lo que está ocurriendo en el mundo. Pero no es así. Esa es una mentira, porque Dios está interesado en todo lo que está ocurriendo. La Biblia dice que sus ojos están sobre la tierra. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, el Señor le delegó la autoridad de toda su creación. Se la entregó a Adán y a Eva. Él entregó todo. Pero ¿qué pasó? Ellos se dejaron engañar de Satanás, y entonces todo lo que ellos habían recibido, todo lo que el Señor les había entregado, no solamente fueron ellos como esclavos de Satanás, esclavos del pecado, sino todo lo que les había entregado también quedó esclavos o quedó en el poder del enemigo. Nosotros tiramos la red y Cristo la llena. Hay un hecho en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 5, cuando Naamán fue a Israel para ser sanado, y cuando el profeta lo envió a lavarse en el río Jordán, y él muy enojado dijo: no, hay otros ríos mejores, ¿por qué me tiene que mandar a este río? No es así, y se enojó bastante. Pero dice que sus siervos trataron de convencerle, de decirle: bueno, no es una cosa extraña lo que te ha mandado, puedes ir. Así que entonces él fue y se zambulló las veces que el Señor le había mandado, o que el profeta le había mandado, y dice que su piel se volvió como la piel de un niño. ¿Todo por qué? Por obedecer la orden de quien se le estaba dando. En tercer lugar, vamos a mirar el motivo de gratitud y adoración. Siempre va a haber un motivo por el cual dar gracias y por el cual adorar a Dios. Dice en el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro, de que la barca estaba llena de peces, que tuvieron que hacerle señas a sus compañeros para que viniera a ayudarles, porque es que cuando obedecemos la cosecha es grande. Cuando obedecemos a Dios, el resultado es impresionante. Dios bendice la obediencia en los seres humanos, y mucho más cuando tiene que ver en servirle a Dios. En el versículo 8 entonces dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces ahí menciona asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, como lo había dicho en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Entonces, motivo de gratitud y adoración. Todo pescador, cuando en la mañana, cuando está su barca llena, se van felices para sus casas, y yo los imagino comentando con sus esposas: hoy nos fue súper bien, hoy hay una buena, una abundante bendición de parte de Dios. Pero en este caso ocurre algo que es de suma importancia para nosotros, y es que dice que él cayó rendido ante los pies del Señor. Eso no quiere decir que fui a casa feliz, claro que sí, pero él sabía que primero tenía que darle gracias al que había hecho el milagro. Tenía que darle gracias, tenía que rendirle homenaje a quien había hecho el milagro de que los peces fueran a ese lugar
y en una hora, en menos seguramente de una hora, poder tener un fruto grande y ya no llegar a casa con las manos vacías. Entonces era algo muy interesante para él, era de gratitud. Y en la Biblia encontramos en el caso del rey David y de muchos siervos de Dios, muchos pasajes bíblicos nos hablan del agradecimiento a Dios, de la exaltación a Dios. Alguien dijo, y es muy cierto, lo que yo hago, yo lo puedo explicar, pero lo que Dios hace, yo no lo puedo explicar. Y esa es una gran verdad. Pedro, aquí la Biblia nos narra el milagro, pero Pedro no se pone a explicar cómo fue, cómo vio llegar a los peces, no. Es porque los milagros que Dios hace pasan de lo natural, de lo que nosotros no podemos. Por eso hoy es interesante que nosotros podamos tener en cuenta la importancia de obedecer a Dios, porque el Señor Jesucristo es el que hace los milagros. Pedro reaccionó hacia la persona que hizo el milagro. Ya vimos versos 8 y 9. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, el versículo 5 y 8, encontramos al profeta Isaías, después de que reconoce su indignidad, después de que dice: yo soy un hombre pecador y mis ojos han visto la gloria de Dios. Después de esto, entonces Dios hace una pregunta y dice: ¿quién irá por nosotros? Y el profeta de inmediato dice: yo iré, porque es la actitud ante la persona que ha hecho. Y cuando nosotros podemos tomar conciencia de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. A veces pensamos que las cosas suceden por azar, pero no es así. Dios siempre va a tener el control. La profundidad de nuestra alabanza depende de cuán conscientes seamos de quién es el Señor. La palabra Señor hoy la utilizamos para cualquier persona, pero en los tiempos bíblicos, Señor era Adonai y era el amo absoluto de una persona. Cristo les dio la seguridad que necesitaban según el verso 10. Es por eso que el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, por allá en Mateo 16, el Señor había hablado, ya hablamos de ello, había hablado de entregarle la llave a Pedro, y allá el día de Pentecostés, él utilizó esa llave y predicó la palabra y se convirtieron 3,000 personas, se llenó la red por el hecho de que Pedro obedeció a Dios. Más adelante en la casa de Cornelio, de igual manera, fue y predicó, era un hogar, pero fue y predicó la palabra de Dios y de igual manera también muchos se convirtieron al Señor y allí nació la primera iglesia gentil. Dice que los discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús. Vamos a hacer una conclusión. Jesús tiene la paciencia y el cuidado, igualmente las herramientas necesarias para moldear nuestra vida, nuestro carácter, como lo hizo con los apóstoles. Número 1, Cristo escogió la barca de Pedro. Esa barca representaba la vida de Pedro y hoy representa nuestra vida. El Señor le dio una orden. Como ya vimos, toda la noche habían trabajado, pero a la orden de Jesús ellos obedecieron. En segundo lugar, vimos que el milagro sucedió cuando hubo obediencia. Si no hay obediencia, no podemos tener un resultado. El milagro sucede cuando obedecemos. Y en tercer lugar, vimos que la gratitud y la alabanza brota de un corazón agradecido. Hagamos ahora una aplicación a nuestras vidas. Y aquí está la parte en la cual yo le invito para que usted pueda aplicarla a su vida, para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida y podamos ser bendecidos y también podamos obedecer. Como dije, esa barca representa tu vida y representa mi vida. Dice que Pedro le dejó el control a Jesús.
No puede haber dos capitanes. En mi vida no puedo gobernar yo y gobernar Cristo. Si yo le he entregado mi vida a Cristo, es obvio que Él debe de gobernar. Jesús te ha llamado, Jesús me llamó y Jesús te está llamando también. ¿Le has dado el control de tu vida? ¿Has entregado el control de tu vida? Seguramente que ya recibiste a Cristo en su corazón. Igualmente, si no lo ha hecho, lo invito para que lo haga. Que Él sea el que tome el control de tu vida. Que Él sea el que conduzca la barca. Que Él sea el que lleve la dirección en la barca. ¿Le has dado el control de tu vida? Él puede dar órdenes en nuestra vida. Él tiene el derecho. Si Él es el Señor, si Él es Adonai, Él tiene el derecho de dar órdenes en mi vida. Y yo tengo la responsabilidad de obedecer esas órdenes a Jesús. O las órdenes se pueden dar, pero no se obedecen. Generalmente el Señor da muchas órdenes, pero a veces no las obedecemos, las pasamos por alto. A veces creemos que no entendemos, confundimos mucho la voz del Espíritu con la voz de nuestros sentimientos y no obedecemos. Toda una noche ellos habían estado trabajando y no habían encontrado nada. Escúcheme bien. Tal vez has trabajado toda una vida. Tal vez llevas 30, 40, 50 años, 10 años, 50 años, 70 años. Has estado trabajando. Y tal vez has llegado a un momento de tu vida donde dice, ¿y yo qué he hecho? Nada. No tengo ni familia porque se me destruyó o la destruí. No tengo una vivienda. No tengo cómo sostenerme ahora que estoy anciano. Pero trabajó todo el tiempo como los discípulos, como Pedro con sus compañeros, toda la noche estuvieron en el mar. Y ya era la mañana y no habían conseguido nada. Yo quiero invitarte para que hagas una reflexión sobre tu vida en el día de hoy. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tienes y qué has hecho en tu vida? ¿Le has dado al Señor la dirección de tu vida? ¿Le has entregado la dirección de tu hogar, de tus hijos, de tu economía? Posiblemente eres una persona que trabajas, que tienes un buen salario o que tienes un buen negocio, pero el dinero no te rinde. Porque es que no le has entregado el señorío a Jesús. No has dejado que Él gobierne tu barca, que Él gobierne tu vida, que Él gobierne tu hogar. Tal vez estás cansado, estás agotado. No tienes fuerzas para caminar otra milla, pero tal vez en este momento de tu vida, no importa en qué momento de tu vida estés, tal vez en este momento el Señor te está llamando y el Señor está pidiendo que le entregues la dirección de tu vida. Cuando experimentes que tu vida está llena, que tu vida ha sido bendecida, brotará una gratitud en tu corazón. Saldrá de tu corazón algo que no puedes callar, que tendrás que decirle a Dios, gracias. En este momento de mi vida, tú me has bendecido y puedo tener muchas cosas. Ahora, las cosas se quedan acá en la tierra, pero hay cosas personales en nuestra alma, en nuestro espíritu, que son las más valiosas y que esas no se van a quedar en la tierra, sino que esas van con nosotros. Entonces, yo quiero invitarte en esta mañana, haz una reflexión de quién está controlando tu vida. Si le has entregado el control a Cristo, si estás cansado de tanto trabajar, pero no ha ocurrido nada en tu vida. Quiero invitarte para que allí donde estés, cierre tus ojos por un momento y hagas una oración conmigo. Si no has entregado tu vida a Cristo, si todavía el Señor te ha llamado tal vez desde una temprana edad, pero ha pasado el tiempo
has postergado ese llamado, Dios te está llamando en el día de hoy. Y Dios te está diciendo en el día de hoy: entrégame el control de tu barca, entrégame tu vida, porque has perdido mucho tiempo. Y yo quiero invitarte para que le digas: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias, he escuchado tu palabra, han pasado los años, mi vida está vacía, no hay resultado en mi vida, mi familia está destruida o semidestruida, no quiero terminar así. Señor, quiero que tú entres a mi vida y quiero que tú gobiernes mi vida, que perdones todos mis pecados y que de hoy en adelante mi vida sea dirigida por la presencia tuya, por el Espíritu de Dios. Él sea dirigiendo mi vida de hoy en adelante. Si hay personas que tienen a Cristo en su corazón, pero no le han entregado el control, han desobedecido vez tras vez, también te invito a decirle al Señor: en esta mañana quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, Señor. Quiero que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, Dios. Llevo años de cristiana, llevo tiempo de conocer la palabra, llevo tiempo de decir que soy cristiano, pero Señor, no he andado correctamente, porque no te he entregado el control de mi vida. Y en esta mañana quiero hacerlo, Señor. No quiero perder el tiempo, no quiero perder los años que me quedan. Quiero, Señor, disfrutarlos, para que de mi corazón pueda brotar una alabanza, para que de mi corazón pueda brotar el gozo del Espíritu Santo, la paz que hoy en día es tan escasa, el gozo del Espíritu Santo que Él da en el corazón de cada uno de sus hijos. Amado Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte para que busques la manera de seguirte alimentando de la palabra de Dios. Aquellas personas que de pronto han hecho la decisión de fe, han invitado a Cristo en su corazón, yo quiero invitarles para que busquen un lugar. Ya próximamente se están abriendo las iglesias, que usted pueda congregarse, que pueda crecer espiritualmente, que pueda ser una persona como Pedro llegó a ser, un hombre tan importante en las manos de Dios para bendecir a las generaciones futuras. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias.